Capítulo 12. La deuda. Con este capítulo iniciamos la segunda parte del Crash Course. Aquí encontrará la información que nos llevó a mí y a mi familia a hacer profundos cambios en nuestras vidas, nuestra casa y mi trabajo, o incluso en dónde comprar nuestros alimentos. Con los conocimientos que han adquirido hasta ahora, ya pueden comprender de qué manera los componentes de la sigla EEMA, es decir, Economía, Energía y Medio Ambiente, se entrecruzan y convergen en una estrecha ventana al futuro, los próximos 20 años. Los datos que presentaré a partir de ahora me han llevado a la conclusión de que los próximos 20 años van a ser totalmente distintos de los últimos 20. Debo advertirles algo. Este material puede ser espeluznante y quizás algunos de ustedes lo encuentren difícil de soportar. Así que empezaremos esta segunda parte con la deuda. Estudiaremos dos nuevos conceptos clave, de los cuales uno es esencial. Se trata del siguiente. Las deudas que no cesan de crecer dan por supuesto de forma implícita que el futuro va a ser mejor que el presente. En este capítulo examinaremos con todo detalle dicha afirmación. Pero antes necesitamos aprender unas cuantas definiciones. Una deuda financiera es la obligación contractual de devolver una cantidad específica de dinero en un momento dado del futuro. El concepto de deuda está perfectamente caracterizado en el derecho, de tal manera que podemos decir que una deuda es un contrato legal mediante el cual se entrega hoy dinero a condición de que se devuelva en el futuro, con intereses, claro. Las deudas pueden adoptar muchas formas. Las hipotecas y los préstamos para comprar un coche se denominan deudas garantizadas, porque siempre existe un bien recuperable ligado a la deuda. Las deudas de las tarjetas de crédito se denominan deudas no garantizadas, ya que no existe ningún bien recuperable ligado a dicha deuda en caso de omisión del pago debido. Para los ciudadanos ordinarios, solo hay dos maneras de cancelar una deuda: pagarla por completo o no pagarla, en cuyo caso se incurre en mora. Si las personas poseyesen una prensa de dinero, como es el caso del gobierno, tendrían una tercera opción: imprimir dinero para pagar la deuda. Este método es un impuesto disfrazado, ya que elimina artificialmente valor de todo el dinero existente y transfiere valor a los acreedores. En lo personal, lo considero como una forma de morosidad, que castiga preferencialmente a quienes ahorran y a los más indefensos frente al impacto de la inflación. En abril de 2008, las obligaciones de la deuda pura del gobierno usamericano alcanzaban los 9.444 millardos de dólares. Esto es solo la deuda. Una vez que se añaden los pasivos del gobierno, en especial el Medicare y la Seguridad Social, la cifra se multiplica entre 5 y 8 veces. En el próximo capítulo analizaremos los pasivos, de manera que por el momento los dejo de lado. Ahora nos centraremos simplemente en la deuda. Nos bastará con saber que la deuda es solo una parte de la historia. Bien, a continuación veamos este gráfico de la deuda total de Usamérica, es decir, la suma de las deudas federal, estatal, municipal, corporativa y privada, representada por la línea roja, en comparación con la renta nacional total, representada por la línea amarilla. La deuda total usamericana actual asciende a más de 48 billones de dólares. Vale la pena recordar que se trata de 48 fajos de billetes de $1,000, cada uno de los cuales mide 108 kilómetros. Si ajustamos esos niveles de deuda a la población y a la inflación a lo largo del tiempo para poder comparar cosas iguales, veremos que en 1952 la deuda total equivalente por persona era de $76,000, mientras que hoy es de $183,000. Una deuda de $183,000 per cápita significa que hoy en día la media por familia de 4 personas en Usamérica alcanza los $732,000 de deuda. Esta es una manera muy útil de enfocar la deuda, puesto que no importa si quien la debe es una agencia gubernamental, una corporación o un individuo. Se trata de deudas de nuestro país, y es la ciudadanía quien reembolsa todas ellas.
Por eso, el estudio de las deudas per cápita o por grupo unifamiliar ofrece un cuadro real de la situación. ¿Pueden las deudas seguir creciendo más rápidamente que los salarios necesarios para devolverlas? No, de ninguna manera. En algún lugar de la ecuación existe un límite matemático. ¿Estoy acaso diciendo que todas las deudas son malas? No, de ninguna manera. Ha llegado el momento de ofrecer una nueva definición. La denominada deuda de inversión permite que ésta se pague por sí sola. Un ejemplo sería la típica beca de estudios que ofrece la oportunidad de obtener en el futuro un mejor salario. Otra sería el préstamo que se pide para aumentar el número de mesas de un exitoso restaurante. En la jerga de los banqueros, esos ejemplos se denominan deudas que se pagan por sí solas, porque esos préstamos aumentan las ganancias necesarias para la devolución de la deuda. ¿Y qué decir de los préstamos cuyo fin es el consumo, como son los que se toman para comprar un coche más lujoso, o para ir de vacaciones, o para fabricar más armamento? Esos préstamos se denominan deudas que no se pagan por sí solas, debido a que no generan ninguna ganancia futura. Así que no todas las deudas son malas, únicamente lo son las improductivas. Durante los últimos 5 años, la deuda USA-americana ha crecido en más de 16 billones y la mayor parte de ella pertenece a la categoría de deudas que no se pagan por sí solas, lo cual tiene profundas implicaciones para el futuro, porque los préstamos que no se pagan por sí solos no generan liquidez y la renta nacional ordinaria futura deberá utilizarse para pagar el consumo de hoy en día. Esto significa que habrá menos liquidez para gastos discrecionales en el futuro. Entonces, ¿qué es realmente una deuda? Una deuda consiste en obtener dinero ajeno para gastarlo hoy. Puede ser para comprar un coche mejor y poder disfrutarlo hoy mismo. Pero en el futuro, los montos que deberemos dedicar a reembolsar esa deuda no podremos utilizarlos para comprar otras cosas o para ahorrar. De manera que podemos decir que una deuda representa el consumo del futuro, pero disfrutado en el presente. Siempre que sea yo quien decida endeudarme y pagar personalmente dicha deuda, el problema será únicamente mío. No obstante, si consideramos que nuestros niveles actuales de deuda exigirán el esfuerzo de futuras generaciones para devolverla, entramos de lleno en los aspectos morales de esta historia. ¿Es realmente justo que una generación gaste muy por encima de sus medios y espere que las generaciones posteriores renuncien a su propio consumo para pagar la deuda de quienes las precedieron? Como podemos ver en estos gráficos, esa es precisamente la situación en que vivimos hoy. A menudo me pregunto si mis hijos aceptarán semejante acuerdo. Lo dudo mucho.